Si trajo su escritura, por favor, quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, estamos todavía en el capítulo 1 y vamos a entrar en esta última sección del capítulo 1 que va desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Y hemos titulado esta sección Ministros, Siervos de Dios. ¿Lo tienen todos? Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Puede tomar asiento. En estos versículos vamos a mirar cómo el apóstol Pablo presenta una perspectiva eh, muy importante de lo que es el servicio o de lo que es el ministerio. Y una de las cosas que podemos observar del apóstol Pablo y su ministerio es que él había sido llamado por Dios, él no se cansaba de reconocer que había sido llamado por Dios. Y al final de sus vidas pudo escribir algo que encontramos en Timoteo capítulo 1, versículo 1 al 12, que dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque le hice por ignorancia e incredulidad. En este capítulo que vemos en la última sección, partiendo, digamos, quizás del versículo 15, o no, del versículo sí, 15, encontramos o hablamos de la supremacía de Cristo sobre la creación, la supremacía de Cristo sobre la iglesia, la supremacía de Cristo sobre la reconciliación. Y en estos versículos que encontramos, en el versículo 24 al 25, podemos definirlo como la consecuencia o lo que resulta de la supremacía de Cristo sobre la iglesia, sobre la redención y sobre la creación. Y aunque en nuestras Biblias, por lo menos en la Reina Valera, el título que pone es Ministerio de Pablo a los Gentiles, una de las cosas que debemos destacar es que no solamente se aplica al apóstol Pablo lo que lo que el Pablo escribe aquí, sino que también puede ser aplicado a nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo. Y una de las cosas que miramos al comienzo de este libro, ¿no? Es que, bueno, dejémoslo ahí. Pero una de las cosas que vamos a tratar de mirar en esta sección que estudiamos del versículo 24-25, mencionar al menos 5 aspectos del carácter divino del ministerio. 5 aspectos del carácter divino del ministerio, aunque en realidad vamos a tratar de meditar en 2 el día de hoy.
Pero esos 5 aspectos son los siguientes: el origen del ministerio, el sufrimiento del ministerio, el contenido del ministerio, el objeto del ministerio y la fuerza del ministerio. Así que vamos a meditar en primer lugar en el origen del ministerio. En el capítulo o en el versículo 1 del capítulo 1 encontramos que el apóstol Pablo identifica que él fue ordenado como apóstol no como resultado del hombre, sino como resultado de la voluntad de ¿quién? De Dios. Ahora, aquí en el versículo 25, él comienza diciendo que fui hecho o fue hecho ministro según qué? La administración de Dios, dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Ahora, la palabra ministro, cuando usted escucha la palabra ministro, normalmente cuando escuchamos esa palabra, pues nos viene a la mente, no sé, algo importante. De hecho, en un lugar por ahí, no muy lejano, a la gente le dicen ministros, ¿no? Que tú eres ministro, 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 y no sé, parece ser como que, no sé, yo no sé, ya es especulación mía, que parece como que hay niveles, ¿no? Y entonces, pues, está, no sé, lo que por aquí aparece ministro, ¿no? Como algo importante, ¿no? Y me comentaba alguien, pues, que había que decirles ministros, no se les puede decir otra cosa, había que decir a esa gente ministros. Bueno, nosotros lo vemos de esa manera. Interesante sería preguntarle si ellos saben el concepto de esa palabra, porque en el idioma original, ministro simplemente significa siervo o, podría ser aquí también, sirviente. Siervo o sirviente. Entonces Pablo lo que está reconociendo aquí en este pasaje es que él fue hecho un sirviente por Dios. O sea, Dios fue el que me hizo sirviente. ¿Para qué? Para hacer una tarea que él me encomendó. O sea, sirviente por Dios y sirviente para Dios, para hacer la tarea que él me encomendó. Así que cuando usted piensa en la palabra ministro, no estamos hablando de una categoría especial. Estamos hablando de alguien que sirve. Un sirviente, ¿no? Y a veces nos vamos al extremo. Nos encontramos que a los ministros, en vez de ellos servir, hay que servirles. No, hay que cargarle la maleta y todo el relajo y toda esa cuestión, los famosos escuderos y todo ese rollo. Pero bueno, el punto es claro. Sí, hermano, por favor, ya que insiste. El punto es claro, mis hermanos. Dios nos ha hecho sirvientes para llevar a cabo una tarea que nos encomendó. Y esto no es únicamente de Pablo. Gracias. Cada uno de nosotros, Dios nos hizo sirvientes para desarrollar una tarea que Él nos encomendó. Así que todo creyente, y espero que al salir de hoy de aquí usted lo tenga claro, si no lo tenía claro, y si ya lo tenía claro, pues esto le sirva para reafirmar, todos los creyentes somos ministros. O sea, esto no es una categoría especial para uno. Todos somos ministros, es decir, todos somos sirvientes. Todos somos sirvientes los unos de los otros. Todos debemos amonestarnos los unos a los otros. Todos debemos enseñarnos los unos a los otros. Todos debemos estar dispuestos a desarrollar el don que Dios me dio a mí para beneficio de mi hermano. Y esto lo dice claramente Primera de Pedro. Busque, vaya a Primera de Pedro capítulo 4. Versículo 14. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Vaya ahí rápidamente. Porque Pablo lo pone ahí, Pedro, perdón, bien claro. Primera de Pedro 4, 10. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Cada uno, ¿según qué? El don que ¿qué?
que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, la palabra que dice, que aparece ahí como ministrelo, cuando usted lo busca en el idioma original en que se escribió, es la misma palabra que aparece en Corintios 1:25, la que estamos estudiando. O sea que si nosotros lo queremos parafrasear usando en la definición, según el don que haya recibido, sirva ¿a quiénes? A otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es más, cuando usted lee la Nueva Traducción Viviente y la traducción lenguaje actual, los dos versículos usan esa palabra y lo traducen de la siguiente manera: úsenlos bien para servirse los unos a los otros. O sea, los dones, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. La otra versión dice: úsela bien al servicio ¿de quién? De los demás. Hermano, y lo digo una vez más, y posiblemente usted está cansado de escucharme decirlo, y mientras yo sea el pastor de esta congregación y usted siga asistiendo a esta congregación, lo seguirá escuchando. Pero cada cristiano, no cada persona que asiste, no, cada cristiano, cada persona que fue salva, cada persona que ha sido regenerada, cada persona que ha sido insertada en el cuerpo de Cristo, tiene un don. Y el comentarista Jerry Bridges lo presenta de la siguiente manera: cada creyente introducido o insertado en el cuerpo de Cristo tiene una habilidad dada ¿por quién? Por Dios, y fortalecida ¿por quién? Por el Espíritu Santo, para cumplir una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Creo que lo puse allá. Si no lo puse, se lo vuelvo a decir. Cada creyente, cada persona que ha sido injertada en el cuerpo de Cristo, tiene una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo de Dios para cumplir una función específica en el cuerpo de Cristo. Y Primera de Corintios capítulo 12 nos deja claro que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. No es cuestión de que, Señor, dame ahorita tal don, que yo quiero tal don. A veces uno escucha personas y quizás uno en la ignorancia en alguna parte de su vida, uno clamaba: Señor, quiero tal don, quiero tal don. No, o sea, no es el don que yo quiera. Primera de Corintios dice que Él reparte los dones como Él quiere, según su voluntad. Así que el creyente no pide: dame tal don. El creyente también pide: Señor, permíteme saber cuál es el don que tú me has dado para ponerlo por ejercicio en la congregación local, en este caso la iglesia del Calvario, donde el Señor me ha puesto. Por eso creo yo que es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Entonces, hermano amado, si usted es hermano mío en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, ha recibido un don de Dios. Y no recibió ese don de Dios para que sea un adorno. No recibió ese don de Dios tampoco para presumir. Tampoco recibió ese don de Dios para hacer espectáculo público. Recibió ese don de Dios simplemente con el propósito de edificar a otro hermano de la iglesia local. Así que hemos sido equipados, amados hermanos, para ministrar o para servir al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? En este caso, ¿qué? La iglesia local. El hermano que está a tu lado, o el hermano que está atrás, o el hermano que está al frente. Eso está claro, ¿no? Primera de Pedro lo dice claramente. Ministrelo a otros. Sirva a otros con su don. Creo que ya lo dije, si no, pues lo vuelvo a repetir. Tanto la Nueva Traducción Viviente como la traducción lenguaje actual dice:
úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Use bien ese don. No es para promoverse, no es para humillar, es para ¿qué dice? Para servir. Y termina diciendo el versículo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, que los dones son como la gracia, ve, como la salvación. ¿Cómo le dieron a usted la salvación? Simplemente por gracia. No tuvo nada que hacer. Bueno, los dones es lo mismo. Y Dios y el apóstol Pablo dice, como buenos administradores. ¿Qué es un administrador? ¿Quién sabe qué es un administrador? ¿Mm? O- ok, alguien que guía a cada trabajador, dice el hermano, a hacer su trabajo. ¿Qué más es un administrador? Como un contador. ¿Qué más? Un representante. Ya nos vamos acercando. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir que es un administrador? ¿O qué hace entonces un administrador? ¿Cómo? ¿Que cuida qué? École. El administrador es aquella persona que lo ponen allí para que tome los bienes de otra persona y los administre. Aquí nos dice, como buenos administradores de la multiforme gracia. O sea, Dios nos da esa gracia, nos da ese don y dice, administrelo. Y créame, hermano, amado, que cuando llegues a la presencia del Señor, Dios te va a pedir cuenta qué hiciste con el don que yo te di. ¿Qué tanto serviste con ese don? Hermano, y en Dios no hay coincidencias, como dicen. Dios no improvisa. Dios te puso en este lugar y te puso ese don específico porque sabía que ese don que Él te dio lo ibas a utilizar en este lugar para servir al resto. Nadie puede decir, no es que yo sobro. No, hermanos, Dios nos sacó del mundo tenebroso, nos colocó en esta iglesia local, no como un adorno, no como un obstáculo, sino para que le sirvamos a Él mientras servimos a nuestros hermanos. Se lo digo una vez más. Dios te puso en este lugar, iglesia, para que sirvieras a Dios mientras sirves a los hermanos. ¿Se entiende la idea, cierto? Yo estoy sirviendo a Dios mientras sirvo a mis hermanos. Y cuando un creyente deja de hacer lo que tiene que hacer en la iglesia del Señor, en la iglesia local, ¿sabe qué pasa? Carga al resto del cuerpo. Es como cuando, no sé, cuando usted se golpeó, por ejemplo, le duele un músculo en alguno de los pies. Entonces, como a usted le duele mucho el músculo, digamos, de la pierna izquierda, ¿qué tiene que hacer? Usted sobrecarga el músculo de la pierna, ¿qué? Derecha. Y empiezan los problemas. Bueno, en la iglesia del Señor pasa lo mismo cuando el creyente deja de hacer lo que sabe que tiene que hacer. Entonces, si tú no estás haciendo, no estás sirviendo, no estás ministrando, no, ministro, no estás siendo un sirviente en el don que Dios te dio, hermano, estás sobrecargando a un miembro del cuerpo de Cristo. Y eso no debe ser así. Por eso Dios nos puso como diferentes míos. Por eso nos dio Dios piernas, dos ojos, dos manos y todo lo demás. Aunque los doctores dicen, una persona puede vivir con un solo riñón, posiblemente podrás vivir con un solo riñón, pero si Dios puso dos riñones es por algo. Y aunque usted pueda vivir con un solo riñón, ese solo riñón está sobrecargado. Por eso no nos puso dos corazones. Hablando del que bombea sangre, ¿puso qué? Uno solo. Él sabe por qué. ¿Por qué nos puso los pulmones? Él sabe por qué. ¿Se entiende la idea? Entonces, aquí entramos en algo que da tristeza, porque cuando uno piensa en esto,
Y hay que decirlo con tristeza, porque muchas veces muchas personas en la iglesia son consumidores. ¿Qué viene a su mente cuando yo digo en la iglesia hay muchos que son consumidores? ¿Qué le viene a la mente? El hermano dice como el asadón, todo para adentro y nada para afuera. Hay muchas personas que llegan a las congregaciones o se congregan no con la idea de servir, sino con la idea de consumir. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice claramente, y ya lo leímos ahí en Primera de Pedro 4:10, que Dios nos puso para que fuéramos ministros los unos de los otros. Es más, si usted me apura un poco para brincarnos un poco, si usted va al versículo 28, mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, a quien anunciamos, amonestando en todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí está el propósito. Hermano, no solamente el pastor es el que amonesta. Muchas veces otro creyente puede amonestar al hermano, porque tenemos ese bendito vicio de que no nos gusta amonestar. Lo hablaremos más adelante. No solo el pastor tiene que enseñar. Esto es una responsabilidad que mutua. Hermano, perdón, pero la iglesia local no es un lugar de consumidores. No es donde usted viene a consumir. A ver qué, no es donde usted dice, a ver qué me van a dar, no. Esa gente dice, tú tienes que venir a la iglesia expectante. No, 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 tú no vas a la iglesia expectante. Tú vas a la iglesia con disposición de servir. ¿Cómo puedo servir yo hoy a mis hermanos? O voy alimentándome de la mejor manera posible para luego salir y servir a mis hermanos. Hermanos, esa mentalidad tiene que cambiar. Yo le pregunto, ¿usted viene a esta congregación con la mentalidad de recibir o con la mentalidad de servir a otros? O con las dos. Recibo para luego servir. No, Pedro dijo, yo te doy, no tengo platos ni oro, pero lo que tengo te doy. Vaya a un pasaje más o menos conocido. Bueno, el versículo 25 es más conocido, pero vaya a Hebreos capítulo 10, versículo 24. El 25 es mucho más conocido. Es más, si usted lee del versículo 23, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces el creyente tiene que llegar a esta congregación con la conciencia de que somos ministros y que posiblemente en algún momento alguien necesita ser ministrado. ¿Sabe? Una ocasión alguien dejó de asistir a esta congregación y dejó de asistir por un tiempo y luego lo encontré y compartí con él y me dijo lo siguiente: nada, lo que pasa es, pastor, es que yo no volví porque a mí me da la impresión de que cuando usted está predicando me está obligando a que yo tengo que servir y yo no quiero servir. Yo quiero nomás ir ahí a escuchar y ya, yo no quiero servir. No, nosotros no venimos con esa intención. O sea, Dios no nos salvó con esa intención. Dios no nos salvó a que nos sentáramos a que nos dieran todo. No, nos salvó con la intención de que ministráramos. Y cuando yo vengo a este lugar o que sirviéramos a otros, tengo que venir con la idea de que posiblemente alguien necesita ser servido. Y yo quiero ser ese instrumento que Dios use para servir a mi hermano. Hay un mal que la gente siempre llega a la iglesia esperando algo, esperando que me saluden. Si no me saluden me molesto, esperando que me den aliento,
esperando que me motiven. Estoy esperando que me cuiden. Estoy esperando que me llamen por teléfono. Estoy esperando que me visiten. Estoy esperando que me sirvan. Siempre estoy esperando que hagan algo por mí. La pregunta es, bueno, ¿cuándo estoy yo dispuesto a dar algo por mis hermanos? Aquí podríamos aplicar el famoso versículo de Hechos, ¿no? Es más bienaventurado dar que recibir. No me saludan, pues yo saludo. No me llaman, pues yo llamo. No me motivan, pues yo motivo. No me cuidan, pues yo cuido. Hermanos, son pocos en la iglesia local donde llegan con ese deseo de servir a otros. Y algunos hemos cometido el error de pensar, bueno, como yo no predico, como yo no canto, como yo no puedo ser ujier, entonces no tengo nada que hacer en la iglesia local. Bueno, eso es una mentira. La iglesia tiene muchas áreas de servicio y por muchas personas es que muchas veces las iglesias se sobrecargan y cojean, porque la gente piensa que lo único importante en la iglesia es ya sea predicar o cantar o ser ujier o hacer otras cosas, esas cositas más llamativas. No, hermano, eres un servidor y debes estar dispuesto a servir, aún en lo que aparentemente no parece importante. Y podríamos hacer ese ejemplo con muchas partes del cuerpo nuestro, donde usted y yo parece que ¿y eso qué hace ahí? Pero algún propósito tiene. Las cejas, las pestañas, algún propósito tendrán. Aprenda esto. Hermano, y esto no es, digamos, motivacional ni nada por el estilo, ¿no? Pero su trabajo en la congregación local tiene mucha importancia, aunque no lo veas, aunque no lo creas. Por ejemplo, y pensaba yo, un ejemplo ahorita, los otros días se acercó un creyente en la congregación y me dijo, pastor, yo quiero servir en algo. Y yo me puse a pensar, le dije, oh, ya sé que lo voy a poner a servir, pum, la voy a poner a que comparta los anuncios, porque pues yo oro, predico y también doy anuncios, pues no, pues cansan de verme tanto. Pongamos a alguien que quiera servir y que dé los anuncios. Entonces, eh, el trabajo en la congregación es de mucha importancia, aunque no lo veas, aunque tú creas que no es de importancia. Segundo aspecto que miramos aquí del apóstol Pablo en este pasaje, primero vemos el origen del ministerio, ¿no? Que es en Dios y somos llamados por Dios. El segundo que encontramos es el sufrimiento del ministerio. El sufrimiento del ministerio. Me dijo una vez alguien, hace muchos años, en esta congregación, me dijo, no, pastor, lo que pasa es que yo no quiero servir a Dios porque cada vez que uno empieza a servir a Dios, se compromete con Dios, empieza una cantidad de problemas. Y yo no quiero problemas, yo mejor me quedo así. Yo dije, o esta persona no ha entendido, no ha entendido, o no ha escrito, bueno, yo no sé ni qué pensar. Pero yo creo que alguien que piensa así realmente, pues no conoce a Dios, no ha leído las escrituras. Pero el segundo aspecto que podemos notar aquí del ministerio, no solamente que es originado en Dios, sino que hay un aspecto de sufrimiento en el ministerio. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Ahora, aquí podríamos crear como una especie de subpunto. Y es, antes digamos de entrar en sí del sufrimiento, es preguntar la actitud frente al sufrimiento en el ministerio. La actitud, o podríamos decir el espíritu, ¿no? Como le dijo a Caleb y a Josué, porque cuando tenían otro espíritu hablaba de la actitud.
la actitud frente al sufrimiento en el ministerio. A pesar de que el apóstol Pablo sufrió por causa del ministerio, encontramos que él dice la siguiente frase: ahora, ¿qué? Me gozo, ¿en qué? En lo que padezco. Hermano, hay algo que tiene que tener usted claro. Servir a Jesús, aunque es exigente, sí, es exigente. Servir a Jesús es desafiante, claro que sí. Hermano, pero nunca fue diseñado por Dios para que fuera una carga insoportable para nosotros. Y la actitud gozosa con la que el apóstol Pablo describe lo que está pasando en el ministerio, hermano, debe reflejarse en cada cristiano. O sea, no podemos pensar como esta persona me dijo. De hecho, 2 personas me dijeron así, de esa manera. Es que cuando usted sirve a Dios vienen muchos problemas y yo mejor no. Pablo nunca pensó de esa manera. Pablo dice aquí: me gozo en lo que estoy padeciendo. Y ¿sabe qué es lo triste? Que a veces dentro de la iglesia cristiana, incluyendo pastores, han perdido el gozo de servir al Señor. Y cumplen su responsabilidad de mala gana, con mala cara y con un corazón de amargura. Nos parecemos a Jonás. ¿Se acuerda cuando Jonás al último fue a predicar? Jonás no fue de muy buena gana. Jonás fue con un corazón lleno de ¿qué? De amargura, de resentimiento y me imagino que hasta enojado estaba ahí dando. Y a veces muchos servimos a Dios así. Pablo, hermano, yo no creo que usted ha pasado lo que Pablo ha pasado por causa de Cristo. Ni lo vamos a pasar. Por mucho que se compliquen las cosas, no creo que vamos a igualar eso. Y Pablo servía con gozo y con alegría. Y Pablo dice que servía y sufría por Cristo y servía y sufría por la iglesia de Cristo. Y eso le producía alegría. Y aquí voy a compartir algo que leí que me gustó. Dice lo siguiente: no se puede servir o no se puede ministrar sin sufrir, pero no se debe ministrar sin gozo. Es que es la palabra, sin gozo. No se puede ministrar sin sufrir, pero no se debe ministrar sin gozo. Debe ser, no se debe ministrar sin gozo. Usted tiene que ministrar con gozo. ¿Va a sufrir muchas veces? Sí. Pero tiene que hacerlo con gozo. Hermano, usted no puede esperar que al servir a Jesucristo todo va a ser color de rosa. Van a haber momentos de dificultad, pero esos momentos de dificultad tenemos que afrontarlos con gozo y con alegría. Pablo es un buen ejemplo de sufrir por la causa de Cristo, de sufrir por la iglesia, pero al mismo tiempo era alguien que constantemente estaba expresando su gratitud. De hecho, la carta de Filipenses, que es una carta que se conoce como la carta del gozo, le dice una y otra vez a los hermanos: regocijaos. Gozaos conmigo, regocijaos en el Señor. Y Pablo no estaba sentado en un hotel 5 estrellas con, no sé, un refresco al lado. Pablo estaba ¿dónde? Preso, esposado a un soldado romano y pronto a escuchar sentencia, ya sea de vida o de muerte. Y sin embargo dice: gozaos, regocijaos conmigo. Ahora, pensando en el sufrimiento, en el ministerio, una de las cosas que podemos mirar a lo largo de la historia del apóstol Pablo es que el gozo no depende de las circunstancias. Miren lo que dice el versículo: ahora me gozo en lo que padezco por causa de vosotros. Ahora, ¿qué era lo que estaba padeciendo Pablo en particular en ese momento por causa de ellos?
La cárcel. Había sido encarcelado. ¿Sabe una cosa? La iglesia primitiva, cuando usted empieza a mirar la iglesia primitiva tenía gran estima al sufrir por causa del nombre de Cristo. Y yo le he dicho varias veces, hay una diferencia en sufrir por causa de Cristo y otra cosa muy diferente es sufrir por causa de mi pecado o de mi mal testimonio. Son dos cosas que diferentes. No combinemos una con la otra. Pero la iglesia primitiva o los apóstoles, por ejemplo en Hechos capítulo 5, versículo 41, que los encarcelaron, miren lo que ellos dijeron. Dice, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. La iglesia primitiva era un gran gozo para ellos sufrir por causa de Jesucristo. Hoy tristemente algunos de nosotros en el cristianismo somos ese cristianismo de papel donde no queremos sufrir nada por causa de Cristo. Cualquier cosa nos derrite. Alguien pregunta, bueno, ¿y por qué el sufrimiento era causa de gozo para la iglesia primitiva y para el apóstol Pablo? Déjeme darle 5 razones rápidamente que encontramos en el Nuevo Testamento. Primero, porque el sufrimiento acerca a los creyentes a Cristo. ¿Qué dice Filipenses 3:10? Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Cuando el creyente sufre, ese sufrimiento lo acerca más y más a Cristo Jesús. En segundo lugar, el sufrimiento trae gozo porque es una garantía de que el creyente pertenece a Cristo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo así que sufrir es una garantía de que pertenezco a Cristo? Sí, sufrir por causa de Cristo. Si usted está sufriendo porque usted dice que es cristiano, pero luego vive una vida doble en su trabajo o en su casa o allá, pues eso es otra historia. Pero si usted está sufriendo por causa de Cristo, es decir, porque usted quiere vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, usted está sufriendo, está siendo perseguido, hermanos, eso es una evidencia de que perteneces en Cristo. ¿Qué dijo Cristo en Juan 15, versículo 18? Si el mundo os aborrece, sabed que ¿qué? Que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si usted está sufriendo por Cristo, Cristo te dice, mira, eso que tú estás sufriendo, yo ya lo sufrí. Así que si el mundo te está tratando como te está tratando, eso significa de que estás viviendo como yo pido. A veces es triste y no sé cómo algunos lo toman o cómo lo puedan ver, pero algunos que se identifican como cristianos, cantantes cristianos que se identifican como cantantes cristianos, recibiendo reconocimientos en programas seculares dentro dentro del mundo. O sea, uno pregunta, bueno, ¿por qué será? ¿Por qué tanta amistad con el mundo? O sea, porque es que Cristo dice aquí, el mundo os va a aborrecer. O sea, el mundo no te va a premiar. Si el mundo te está premiando, es porque posiblemente estás yendo con la corriente y no en contra de la corriente. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? En 2 Timoteo 3:12, búsquelo rápidamente. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Todo el que quiere vivir piadosamente. ¿Quieres persecución en la escuela? Bueno, cuando tus compañeros de escuela empiecen con cuentos raros, párate tú y preséntate en contra de eso y verá que no empiezan las persecuciones. En tu trabajo, en las redes sociales. Pero vaya con el flow y verá que todos la aceptación, nadie se mete contigo. Pero todo el que quiere vivir piadosamente
padecerá persecución, aún más dentro de la misma congregación. Cuando el creyente decide, vaya, esté hablando con aquellos que les gusta el chisme, estén en medio del chisme, y usted párese y dígales que eso no está correcto, a ver si no empiezan a decirle, ay, el santurrón, ah, la santurrona, ah, esto y lo otro. Tercera razón, el sufrimiento trae una recompensa futura. Romanos 8, 17. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, o sea, Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, miren a este hermano, tremenda promesa, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo le digo, yo no entiendo cuando un creyente me dice, pastor, yo no sirvo a Dios porque cuando sirvo a Dios va a venir mucha persecución. Perdón. Pablo dice aquí que lo que yo vivo ahora por causa de Cristo no tiene ninguna comparación con la gloria venidera, con lo que viene más adelante. Cuarto lugar, el sufrimiento puede redundar en la salvación de otros. ¿Sabe cuántas personas han llegado a Cristo por causa de ver cómo otros han sufrido por causa de Jesucristo? Aquí no estoy hablando de sufrimiento de que algunos nos enfermamos, porque todos nos enfermamos, de que nos perdimos el trabajo. ¿No? Aquí estamos hablando de los sufrimientos por causa de Jesucristo. De pronto el rechazo que tú recibes de tu familia por seguir a Jesucristo. Yo qué sé, de pronto Dios en algún momento va a usar eso para atraer a otros a salvación. O quizás no lo use. Él sabrá cómo hace sus cosas. Y en quinto lugar, hermano, el sufrimiento produce frustración a Satanás. O sea, el sufrimiento por causa de Cristo, ¿no? Porque Satanás desea que el sufrimiento nos desplome. Aquí hay muchos que cuando pasan por sufrimiento vuelven atrás. Satanás disfruta. Hay otros que los que son de Cristo permanecen allí. No, un ejemplo de Job. Job es un buen ejemplo, ¿no? De cómo Satanás planeaba derrumbarlo, pero aún en las circunstancias este hombre se mantuvo fiel a Dios. Ahora, hay una frase interesante aquí en este pasaje que debería llamar la atención. Versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. La pregunta es, bueno, ¿qué quiso decir Pablo con estas palabras? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, esta frase ha causado controversia en muchos sentidos, o en algunos sectores. Por ejemplo, los romanos han llegado a pensar que lo que Pablo quiso decir aquí es que estos sufrimientos hace referencia a los cristianos que van al purgatorio, donde ellos sostienen que el sufrimiento de Cristo no fue suficiente para limpiar los pecados por completo de ellos. Entonces le corresponde a ellos complementar ese sufrimiento de Cristo en el purgatorio después de su muerte. Bueno, una simple lectura de la Escritura nos saca de ese lío, ¿no? De que la Escritura no enseña eso por ningún lado. Eso es un invento, vuelvo digo yo, para darle a la gente pañitos de agua tibia, ¿no? Para decirle, no te preocupes, tú estás aquí porque vas a tener una segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad. Una vez que sus ojos se cierran aquí en esta tierra, o sea, que ya usted no respire más aquí, no hay más oportunidades. La oportunidad es mientras estás vivo. Yo creo que esta frase más bien, y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, según los intérpretes cristianos, esta frase apunta a todos los creyentes, incluyendo el apóstol Pablo, que nos tocará sufrir por causa de Cristo
todas las aflicciones y toda persecución que Cristo estaría sufriendo si todavía estuviera ministrando aquí en la tierra. A eso es lo que apunta. Que todo cristiano, cuando vive por Jesucristo, va a sufrir todo que Cristo estaría sufriendo si Él estuviera presente hoy aquí en la tierra. Ahora, ¿quién es el representante de Cristo en la tierra? ¿Quién? ¿El Papa? No, la iglesia, bueno, el Espíritu Santo obrando en la iglesia. El odio que la gente tiene hacia Cristo, el odio que la gente tiene hacia la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios enseña, ¿sobre quién está recayendo hoy? ¿Cómo? Sobre el Espíritu Santo, dice el hermano. ¿Sobre quién está recayendo ese odio? Sobre nosotros. Por eso por allá dijo una persona, la iglesia tiene que, si la iglesia no cambia su forma de pensar en cuanto a los matrimonios igualitarios, la iglesia va a desaparecer, dijo esa persona. No sé qué Biblia lee, no sé qué marihuanada estará fumando, como diría por allá un predicador moderno. Recae sobre la iglesia. El odio que la gente tiene hacia Dios recae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros hoy los que estamos representando a Cristo y estamos predicando lo que Él nos enseñó. Entonces todo ese odio que ellos iban a vertir sobre Cristo, si fuera el que estuviera predicando hoy, lo van a vertir sobre nosotros. Por eso es que el nuevo orden mundial hoy está atacando a las iglesias. Por eso hoy están empezando a querer cerrar congregaciones, que ya no podamos hacer, no sé, que cambiemos nuestra forma de hablar y toda la cuestión. Porque si no lo hacemos, entonces empezamos a tener problemas. Por eso están demandando al pastelero cristiano, porque no quiso hacerles un pastel a esta gente. Entonces, desde que Cristo se fue hasta hoy, la iglesia está sufriendo los embates del odio que el mundo tiene contra Cristo. Y mientras Cristo no regrese, usted y yo seguiremos siendo los recipientes de ese embate si estamos predicando a Cristo. Ahora, si nosotros estamos en carnaval y en el ecumenismo, no, todos somos iguales, como dijo alguien por allá, en el nombre del Dios que todos adoramos. Entonces, cuando yo digo en el nombre del Dios que todos adoramos, que todas esas cuestiones, todo el mundo está contento, todo el mundo está feliz, nadie se siente invadido, no hay problema. Pero cuando nosotros empezamos a dejar claro lo que enseña la palabra, empiezan los problemas. Y como dijo alguien, yo no soy homofóbico, los cristianos no somos homofóbicos. Ellos son cristofóbicos. Yo no le tengo miedo a los homosexuales. Ellos sí le tienen miedo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo saca a la luz su pecado. Yo lo dije una vez, entonces a todo lo que yo estoy en desacuerdo, entonces ¿qué? Soy, no sé, pozolofóbico. Entonces ahorita sería pozolofóbico porque no me gusta el pozole. No. No. Regresamos, mire, se lo quiero leer como traduce la nueva traducción viviente, el versículo 24. Lo quiero leer una vez más. Hermano, mientras usted lo busca, mientras me lo pone en el tablero, hermano, mientras Cristo no regrese, seguiremos sufriendo cada día más y se va a incrementar el odio hacia la iglesia si estamos viviendo como Cristo pide que vivamos. Mira lo que dice el versículo. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Mire, esta versión lo traduce mucho más claro. Si no lo entendemos así, hermano, no sé cómo explicárselo. Pero esos padecimientos, hermano, es lo que la iglesia continúa sufriendo. Allá en África, en Asia, donde arrestan pastores, donde la gente no se puede congregar como hacemos nosotros hoy con libertad, no pueden andar con una Biblia con libertad, donde en las redes sociales no pueden poner versículos bíblicos porque el gobierno los tiene todo eso bloqueado. Ellos están en esas persecuciones, usted y yo estamos en la gloria.
si lo podíamos llamar de esa manera. Entonces fue en ese sentido que el apóstol Pablo dijo que cumplió lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Así que esto nunca, nunca de los nunca se refiere a algo que faltó por cumplir. No, hermanos. Recuerden que cuando Cristo murió en la cruz, una de las últimas palabras, ¿cuál fue? Tetelestai. ¿Qué significa consumado eso? Tetelestai. Finalizado. That's it. No more. Game over. O sea, todo, ya. Se acabó. No hay más. Entonces los sufrimientos del creyente por causa de Cristo simplemente son una extensión de los sufrimientos de Cristo. Y sabe una cosa, cuando la iglesia sufre por la persecución, ¿sabe qué pasa con Cristo? ¿Qué cree que pasa con Cristo? Él también sufre. ¿Te recuerda cuando Saulo, camino a Damasco, fue alcanzado por Dios? Dios le dijo, Saulo, Saulo. ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? Me imagino que Pablo dijo, un momentico, Señor, yo a ti nunca te he perseguido, yo no voy atrás tuyo, yo voy atrás de esos locos, de esa religión nueva, esa secta que se han inventado. Es que si tú lo estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Así que, hermano, cuando el mundo te está odiando a ti por predicar a Cristo, no solo te está odiando a ti, está sacando lo que hay en su corazón, odio hacia Dios. Así que como iglesia estamos en un terreno enemigo. Y vuelvo y lo digo, cada día las cosas se incrementarán. Yo sé que por ahí en las redes sociales lo mejor está por venir, que ahora sí mejor por venir. El año pasado era la visión 2020 y ya sabe cómo nos fue. No sé qué dijeron este año porque no les... No, pues sería muy descarado si se pudieran decir alguna cosa. Pero ellos siempre dicen, ahora sí, lo mejor está por venir. Veo venir y veo para acá, veo acá, veo cheques y todas las cuestiones. Ellos ven cheques por todos lados. No. Cada día sufriremos las consecuencias de servir a Cristo en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Sufriremos las consecuencias de predicar el Evangelio de Cristo a un mundo caído. Y la iglesia, usted y yo estamos aquí como el salmón. Todos conocemos la historia del salmón, hermano. Vamos en contra de la corriente. Porque estamos en medio de un mundo que aborrece a Jesucristo y quizás como lo vamos a decir un poco el domingo, ya a veces no me aguanto y lo digo, pues yo a usted le olvida de aquel domingo. O sea, estamos en dos sectores donde uno nos pide una cosa y el otro nos pide otra cosa. O sea, ¿qué nos pide Dios? Por ejemplo, Dios nos pide vivir por fe. El mundo nos pide vivir por vista. Dios nos dice, busca los terrenos celestiales. El mundo nos pide buscar los terrenos terrenales. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuántos de ustedes aquí podrán decir, tengo a mi familia de enemiga por causa de Cristo? No me quieren ver ni en pintura. No me quieren visitar porque si me visitan saben que tienen que ir a la iglesia conmigo o les hablo de Jesucristo y prefieren estar en otro lugar. O sea, son felices allá. Ahí donde usted llega, medio aparece, medio asoman ahí como para llegar, no, pero al inicio van diciendo, no, yo con esto no me estoy porque es que con esta la vida es aburrida. No habla sino de ese famoso Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. Mira lo que dice el pastor John MacArthur sobre esto. Dice, los que quieren representar a Cristo y servir a su iglesia deben estar dispuestos a sufrir por causa de su nombre. Ahora, si usted no quiere eso, bájese y deje de decir que es cristiano. Perdóneme, pero discúlpeme. Pero dice, los que representan a Cristo, y aquí esto incluye, no es decir, yo voy a la iglesia y canto ahí, me voy con él, la nueva feliz Jerusalén. No, está
hablando de hombres y mujeres que están dispuestos a predicar su evangelio, ¿cómo es? A vivir su evangelio. Dice, a los que quieren representar a Cristo y servir a su iglesia, deben estar dispuestos a sufrir por causa de su nombre. Una vez más, Mateo 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, saber esto, que a mí me aborrecieron primero o antes. Y el versículo 19, hermano, es que es tajante. Si fueres del mundo, ¿qué hace el mundo? El mundo amaría los suyos. Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fueras del mundo, el mundo nos trataría bien. Ahora, el sufrimiento, mis amados hermanos, no siempre es persecución, no siempre es maltrato, no siempre es cárcel. Pablo fue perseguido, sí. Pablo fue apedreado, sí. Pablo fue humillado, sí. Pablo fue encarcelado, sí. Pero ¿sabe qué también sufrió el apóstol Pablo? Pablo sufrió muchas desilusiones y decepciones. No en el mundo, sino en dónde? Dentro de la iglesia. Pero sin embargo, volviendo al versículo 24, ¿qué dice él? Me goza. Nunca perdió el gozo. Míreme, póngame atención. No solo nunca perdió el gozo, tampoco nunca perdió el interés de seguir sirviendo a la iglesia y al Señor. Dos cosas importantes. Gente lo desilusionó en la iglesia así, ¿no me acuerdo cuando dice, Demas me abandonó, me dejó solo? Por allá tuvo un altercado, no me acuerdo con quién, con Marcos creo. Y él lo dice ahí, tuvimos un altercado no poco pequeño, dicen ahí. ¿No? O con Bernabé, no me acuerdo porque era con Bernabé, creo que era porque Bernabé, porque Marcos no fue que lo que hizo, no me acuerdo bien ahorita. Desilusiones. ¿Perdió el gozo? ¿Perdió el interés de seguir sirviendo? ¿Y nosotros por qué si lo perdemos? ¿Sabe? La gente, y esto no es excusa, pero sí quiero compartirlo, ¿no? Ya que se presta. La gente muchas veces habla de las desilusiones que sufren en las congregaciones. Ah, es que estoy desilusionado con la congregación. Estoy desilusionado con el pastor. Pero ¿sabe cuántas veces la gente ha pensado en las desilusiones que los pastores sufren con la iglesia? Que el pastor sufre con algunos miembros de la iglesia. ¿O usted cree que el pastor no se desilusiona algunas veces? Usted tiene un solo pastor, yo tengo muchas ovejitas. Así que las desilusiones a veces son más mayores. Y es motivante ver a Pablo que a pesar de eso siguió con el mismo gozo, con la misma intensidad sirviendo a la iglesia en medio de la persecución y en medio de las desilusiones dentro de la iglesia local, en medio de las traiciones aún dentro de la iglesia local. Ahora, esto no es para que usted se compadezca de mí, nada por el estilo, no. Esto es una motivación, hermano, que tenemos usted y yo, que sí, el pastor en algún momento te va a desilusionar, claro que sí. Algún hermano en la congregación te va a desilusionar, claro que sí. ¿Alguna oveja va a desilusionar al pastor? Claro que sí, pero yo miro el ejemplo, el apóstol Pablo dice, ahora con gozo sigo adelante sirviendo. Hermano, si estás en Cristo, ninguna desilusión debe ser motivo para decir, ya no tengo ganas de servir más en la congregación. Es más, te voy a dar la autorización para que te desanimes, para que te desilusiones y no sirvas más. Solo lo puedes hacer el día que Jesucristo te desilusione. Ese día tienes toda la libertad para decir, ya no sirvo más porque Cristo me desilusionó. Y como yo sé que eso nunca va a pasar,
porque Él no desilusiona a nadie. El creyente no tiene ni una sola excusa para decir, ya no voy a servir más, ya he perdido el gozo. Mm, mm. Claro, ¿será que a Pablo le gustaba el dolor? No, no es que a Pablo le gustaba el dolor o fuera masoquista, sino que Pablo había entendido el propósito de las aflicciones. Una vez más, me alegro con cuánto sufro en carne propia por ustedes. Quizás muchos lo desanimaron, pero Pablo decía, me alegro por lo que sufro por causa de ustedes, porque estoy participando de los sufrimientos de Cristo que continúa a favor. Hermano, para Cristo el padecer, para Pablo, perdón, el padecer por Cristo, el padecer por su iglesia, no era una carga, era un privilegio, y por eso lo hacía con gozo. Hermano, servir a Cristo vale la pena a pesar de que suframos por causa del mundo y tengamos desilusiones por causa de algunos miembros de la iglesia local. Hermano, servir a Cristo es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida. Es la mejor inversión. Y aquí no estoy hablando de que le des dinero, no, no. Estoy hablando de servirle a Él. Servir a su iglesia es la mejor inversión que tú puedes darle a Jesucristo. De hecho, de esto compartía yo con el hermano Nelson, hermano Jeremías, el domingo, un ratico, y hablábamos de los años malos, ¿no? Y ya ellos pues son más adultos que yo. Y decían los años malos. ¿Saben cuáles son los años malos? Esos años cuando ya usted no tiene la misma fuerza que tenía antes. Hermano, aproveche invertir a Jesucristo ahora su juventud, su fuerza, sus capacidades. Es la mejor inversión que usted puede hacer. Y alineándolo con con lo del domingo, y hermano, que hablamos el domingo pasado, eso es invertir tesoros en el cielo. Hermano, así que en lugar de quejarnos por los sufrimientos, en lugar de quejarnos por las desilusiones como resultado de servir a Cristo, hay que gozarnos. Yo le hago una pregunta y quizás con eso terminamos. ¿Se puede usted pensar, o quizás podremos tú y yo, pensando en Lucas 16, creo, en Lucas 16, la parábola del rico y el pobre? ¿Sí es Lucas 16? No me acuerdo. A ver. ¿Es 16 o 19? ¿Es 16? Venga, lo busco rato para dárselo por si lo anota y no le va a dar otra cosa. Lucas 16, sí, Lucas 16, versículo 19, en Lázaro y el rico. Pensando un poco en ello, pensemos por un momento en el sufrimiento que tendrá una persona que pasará la eternidad sin Cristo. Hermano, el sufrimiento aquí en la tierra por causa de Cristo es pasajero. Por máximo va a durar 80 años o 90 años si usted llega a llegar a los 90 años. Pero el sufrimiento allá sin Cristo es eterno, o sea, no va a tener fin. ¿Cuál quiere? ¿Cuál es mejor? Pablo dijo en Romanos, lo que vives hoy por Cristo aquí no se compara con la gloria venidera. Preguntas, dudas, comentarios.
ven a ver, porque luego es muy largo para luego traducirlo yo. Agarre el microfonation, por favor. Y luego los que están en línea no saben de qué estamos hablando. Sí, este lunes comentábamos o aprendíamos nosotros sobre Efesios capítulo 2 del 19 al 21 y hablábamos sobre la edificación, que si toda la congregación entendiéramos que al respecto de los semilleros, así como ahorita no estamos reuniéndonos en casas, sino por línea o en línea, nos edificáramos y nos sirviéramos unos a los otros. Pero lamentablemente no, la congregación. Antes, pues, sí, pues había que ir a las casas y todo eso. A veces no hay tiempo. Y ahora en línea, menos. Qué tristeza, ¿no? Y pues comentábamos el lunes, porque hay cosas que uno aprende en los semilleros o en las enseñanzas que otros de la congregación no saben o no han entendido. Entonces, una manera que estamos haciendo, o sea, que decíamos nosotros, es edificarnos unos a los otros, lo que dice Efesios, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y algo que usted mencionaba hace rato, si un miembro eh, no anda bien, pues todo el cuerpo es afectado. Bueno. ¿Otro comentario? Si no, vamos a dejarlo allí y la próxima semana tocamos los otros 3 puntos, ¿no? El contenido del ministerio, el objetivo del ministerio y la fuerza, el poder del ministerio, según lo presenta Pablo aquí en estos versículos. Ponga sobre sus pies, mis hermanos, vamos a terminar esta sección, esta parte con una oración de agradecimiento al Señor. Padre, te agradecemos por poder meditar de que somos ministros tuyos. Permite, oh Dios, de que podamos atesorar esto en nuestro corazón, Señor, y que se pueda ver el fruto. También te damos gracias, Señor, porque eh, sabemos que el servirte a ti nos va a causar muchos sufrimientos, Señor, desilusiones, pero nos anhela escuchar las palabras del apóstol Pablo, que aún en medio de ello él se siente gozo. Gracias, Señor, porque nos sirve de motivación, de aliento, y al mismo tiempo nos sirve para examinarnos a nosotros, oh Dios, que a veces por cosas menores nosotros nos desilusionamos y no queremos servir a la iglesia. Padre, sigue obrando en nosotros. Seguimos clamando para que tú nos permitas crecer en el conocimiento de tu voluntad, para cada día, Señor, reflejar al mundo, Señor, tu bondad y tu amor. Equípanos cada día con tu palabra, Señor, para poder seguir fieles a tu palabra en un mundo donde te odian a ti y a todo lo que tiene que ver contigo, Señor. Nos aferramos a ti porque sabemos que tu Espíritu nos fortalece para pelear esas batallas. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos confiados y descansando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Tiene alguna petición?